recuerdan, Pablo en esta primera parte de la carta lo que ha venido haciendo es defenderse de ciertas acusaciones, ¿no? Defenderse de aquello que habían venido diciendo algunos falsos apóstoles que vinieron como a decirles que dejaran de confiar en Pablo como un enviado del Señor. Pero Pablo ha venido prácticamente mostrando sus credenciales como apóstol a lo largo de estos primeros capítulos, más o menos a partir del capítulo 3. Pero en medio de que Pablo nos ha mostrado cómo es un verdadero apóstol, nos lo ha confirmado de diferentes maneras, él nos está mostrando cómo es un verdadero ministro, un verdadero ministerio. Hay muchas cosas que usted y yo hemos podido llevar en una forma de aplicación a nuestras vidas. Aquellas cosas con las que Pablo dice, miren, yo soy así, o actúo así, por eso yo soy un ministro del Señor, porque lo ven en mi vida, y aquellos detalles que hemos podido ver en la vida del apóstol Pablo, las hemos podido traer algunos a nuestra propia vida. Y lo que vamos a hablar en el capítulo de hoy, lo que vamos a mirar en el capítulo de hoy es algo que también nos incumbe a nosotros. Pablo, si recordamos en el capítulo 5, que fue lo que vimos en la última predicación, en este capítulo 5 nos ha estado llevando a no poner nuestra mirada aquí en lo físico, aquí en lo terrenal, sino poner nuestra mirada en lo eterno. Si recuerdan que él compara la morada, él compara este cuerpo como una tienda y compara aquel nuevo cuerpo que vamos a tener en la eternidad como un edificio, como ese lugar nuevo e increíble que vamos a tener cuando este cuerpo sea cambiado. A lo largo de esto también Pablo se ha descrito como un ministro. Veíamos que en la raíz de la palabra ministro en griego es la palabra diaconeo. Diaconeo significa servidor o sirviente, y usted y yo, no sé si lo recuerda, pero nos identificamos como servidores de Cristo. Así que esto nos incumbe a usted y a mí también. Y si recuerdan esta última predicación en lo temporal y lo eterno, lo último que Pablo le decía a esa iglesia en Corinto era que la mayor ambición de su vida debería ser el agradar al Señor. Y esto para mí fue muy confrontante, porque yo los llevaba a que pensáramos en cuál es realmente la mayor meta de nuestra vida. Y si es algo terrenal, seguramente estamos poniendo la mirada en lo pasajero de esta tierra y no en lo eterno, que es en lo que el Señor quiere que tengamos nuestra mirada. Y a lo último Pablo venía diciéndonos cómo todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo a rendir cuentas por lo que hagamos en este cuerpo. Ahora, Pablo continúa desarrollando esta idea. Vamos a leer y a estudiar en esta noche del versículo 11 al versículo 17. Estamos en 2 de Corintios capítulo 5, así que por favor acompáñeme a leer este trozo del versículo 11 al versículo 17. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ser nueva criatura, esta transformación que tenemos cuando nos convertimos en seguidores del Señor. Y hay un celular que alguien no se ha dado cuenta que le está sonando, para que lo revise. Esto de ser nueva criatura, esto de la transformación, no sé si ya se ha dado cuenta, pero es algo que la Biblia trata a lo largo de toda la Escritura. Es algo que habla y que nos muestra también, más que todo en este Nuevo Testamento, de esta transformación que tenemos al convertirnos en seguidores de Cristo. Ahora, esto de ser nueva criatura, lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando vemos esto de ser nueva criatura, es el mismo tema de
haber nacido de nuevo, es el mismo tema de morir juntamente con Cristo y resucitar. Todo apunta a la misma idea, y es a morir a esa antigua naturaleza y ahora haber sido resucitados juntamente con Cristo y lo que eso implica. ¿Qué implica realmente ser una nueva criatura? No sé si usted se ha preguntado, pero a veces de pronto cuando actuamos de una manera un poco que nos dejamos llevar por la carne, podemos llegar a preguntarnos, ¿será que realmente soy una nueva criatura? ¿Será que realmente esa naturaleza ha sido cambiada? Ahora, vamos a ver a lo largo, porque justamente de eso trata esta predicación. El título que le he puesto es Una nueva criatura. Una nueva criatura. Vamos a ver un poco de qué implica ser una nueva criatura a la luz de este texto. ¿Qué implicaba para Pablo hacer esta afirmación de ser una nueva criatura? ¿Qué podemos ver reflejado en la vida del apóstol Pablo cuando él decía y nos invitaba, o más bien nos recordaba que habíamos sido cambiados, que ahora tenemos una nueva naturaleza? ¿Qué implica ser una nueva criatura? Lo primero que vamos a ver en esta noche es que una nueva criatura tiene una motivación fundada en el temor del Señor. Una nueva criatura tiene una motivación fundada en el temor del Señor. Pablo en los primeros versículos comienza diciéndonos, por tanto, conociendo el temor del Señor. Y no sé si se ha dado cuenta, pero esto sí, a lo largo de la escritura hemos visto que se habla del temor del Señor. Se nombra muchísimo en el libro de los Proverbios, que nosotros que lo estudiamos con los jóvenes muchas veces llamaba el verdadero temor al Señor, y nos hablaba de esto. Pero ¿qué es el temor al Señor? Porque de esto se desprende realmente que yo actúe como una nueva criatura o no. ¿Qué es que nosotros tengamos temor del Señor? La palabra temor que se usa en griego, hay dos palabras que se usan para describir este temor del Señor. La primera palabra en griego es la palabra phobos, que significa pánico, temor o miedo. Es lo mismo de lo que se desprende la palabra fobia. ¿Listo? Phobos. La segunda palabra en griego que se usa para hablar del temor del Señor es eulaveías. Esta palabra nos lleva a pensar más en prudencia, un cuidado cauteloso o reverencia. Es por esto que muchas veces en nuestra Biblia es traducido como un temor reverente, como un temor de alguien a quien uno respeta mucho. De pronto algunos de ustedes tuvieron una figura paterna que para ustedes era una figura de mucho respeto. Tristemente eso se ha venido denigrando de ciertas maneras en la sociedad, pero si yo veo de pronto las historias que me cuentan de cómo era una figura de autoridad antes, tanto por las cosas buenas como por el rejo que les daban antes, era una figura de autoridad que de cierta manera daba miedo. Uno decía, mi papá me va a dar, yo mañana no me voy a poder parar. Algo así es ese temor. Ahora vamos a ver qué significa o qué implica el temor del Señor tanto para los no creyentes como para los creyentes. Porque el temor del Señor para un no creyente muy seguramente lo que va a implicar es temer al juicio de Dios y temer a la muerte eterna, estar alejados por la eternidad de Dios. Ese es el temor que podría tener a un no creyente. Pero ¿qué significa o qué implica el temor del Señor para un creyente? Esto no es un miedo, aunque no está mal temer a Dios. ¿A qué me refiero? Versículos tan hermosos como el que encontramos en Romanos, que habla de ese amor y que no hay nada que nos pueda alejar del amor de Dios, nos lleva a entender que usted y yo, como personas que seguimos a Cristo, no deberíamos temer al Señor. Ahora, está mal que aislemos totalmente esa parte del carácter de Dios a la que se le debería temer. Porque muchas veces no tener una conciencia de quién es Dios, a mí me tiene muy sorprendido Segunda de Reyes, ya lo estoy terminando, estoy viendo cómo el imperio de Babilonia llega y vuelve nada a Judá. A mí me tiene muy impresionado porque Dios permite todo eso. Es muy clara la Biblia cuando dice que ese es el juicio de Dios a través de ellos. Y eso es a lo que usted y yo deberíamos tenerle miedo, porque Dios no ha cambiado. Dios es el mismo que aborrece el pecado desde el inicio de la historia, es el mismo que aborrece el pecado hoy. Nuestro Dios no cambia, nuestro Dios es inmutable. Y cuando vemos cómo es el carácter de nuestro Dios, eso despierta ese cierto temor sano que deberíamos tenerle a esa figura de autoridad.
Porque nuestro Dios no es un Dios con el que podamos jugar, nuestro Dios no es un Dios con el que podamos ser tibios. Ahora, si somos nueva criatura, si somos creyentes en el Señor, listo, ya podemos ver que hay un cierto temor que despierta conocer el carácter de Dios, pero que no es igual como lo interpretamos porque somos creyentes. Ahora, aunque incluye respeto, es mucho más que esto, porque muchas veces rebajamos el temor del Señor a solamente respetarlo. Entonces, yo lo respeto, claro, pues si es Dios, ¿cómo no lo voy a respetar? Pero es mucho más que esto. El temor del Señor para usted y para mí como creyentes también incluye ser disciplinados, incluye negarnos a nosotros mismos, incluye vivir una vida de santidad para Él. Todo eso se desprende del temor del Señor. Entender, esto va a ser fácil en la medida en que usted y yo conozcamos más a nuestro Dios. ¿Cómo vamos a saber cómo podemos agradar a nuestro Dios? A través de la palabra. ¿Cómo vamos a poder conocer cuál es el carácter de nuestro Dios? ¿Qué es lo que le agrada y lo que no le agrada a nuestro Dios? A través de la palabra. Si yo no tengo un entendimiento, un conocimiento claro de qué es lo que al Señor no le agrada, va a ser muy difícil agradarlo a Él. Entonces, todo esto para cerrar la parte del temor del Señor también, no sé si se ha fijado, pero hay un capítulo en Hebreos 12, seguramente el pastor va a pasar por ahí y va a ser duro, porque ese capítulo habla de cómo Dios al que ama disciplina. Entonces, qué bueno que usted y yo creamos en el Señor, es la mayor bendición de toda su vida, pero porque Dios lo ama, Dios lo va a disciplinar. Lo va a disciplinar cada vez que usted lo necesite, ¿no? Eso va a ser en la medida en que usted sea terco y necesite disciplina. No sé si usted se ha dado cuenta, de pronto lo puede llevar a su familia, pero hay hijos o hermanos que usted se ha dado cuenta que necesitan más disciplina que otros. Hay hijos que escuchan el consejo y son obedientes, como hay hijos que son tercos y toca disciplinarlos de una manera diferente. Asimismo, en Hebreos se nos habla de Dios como ese buen padre que al que ama disciplina. Usted verá que tanta disciplina necesita, pero porque Dios lo ama, Dios lo va a disciplinar. Pero más adelante, ya finalizando ese capítulo 12 de Hebreos, hay una parte, hay dos versículos que me parecieron muy buenos colocarlos porque nos habla de realmente que por qué usted y yo deberíamos vivir constantemente con el temor del Señor. Mire lo que dice Hebreos 12, versículos 28 al 29. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Y se dio lo maravilloso de estos dos versículos? Porque nos está diciendo primero por qué usted y yo deberíamos tener un temor reverente, pensando en el sacrificio y todo lo que ha hecho Jesús por nosotros. Eso debería provocar en nosotros tener ese temor y reverencia ante Él. Pero al final nos recuerdan porque nuestro Dios es fuego consumidor. No se olviden que nuestro Dios es fuego consumidor. Así que, teniendo en cuenta todo esto del temor del Señor, podemos entender que es respetarlo, es obedecerle, es someternos a su disciplina y es adorarlo con admiración. Todo esto hace parte de lo que es realmente tener el temor del Señor. De ese que se habla mucho en Proverbios de que el temor al Señor es la verdadera sabiduría, ¿no? Si usted quiere ser sabio, tema al Señor, obedézcalo, sea disciplinado. Pero este mismo temor del Señor va a ser fruto de la revelación que usted tenga de quién es Dios. El conocer el carácter de Dios va a provocar que usted tenga el temor del Señor y va a poder agradarlo y vivir esta vida. Ahora, ese es el temor del Señor del que Pablo nos está llevando a pensar. Entonces Pablo, retomando lo que decía el texto, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Persuadimos a los hombres. Y me encanta que en esta traducción diga eso, persuadimos. ¿Usted alguna vez en su vida ha querido persuadir a alguien? ¿Alguna vez ha querido que su esposa le diga, sí, mi amor, vete a jugar fútbol con tus amigos? Ay, mi esposa siempre dice que sí, porque ya, ¿sí me entiende? Pero cuando usted está buscando persuadir a alguien, se esfuerza, ¿no? Hace ciertas cosas como para conseguir ese beneficio. De esa manera, Pablo nos está llevando, y aún mucho más, a persuadir a los hombres. ¿Y por qué es tan importante esto? Pablo, entendiendo el temor del Señor, entendiendo que Dios
es fuego consumidor, entiende la necesidad de persuadir a los hombres. Mire, la gente en el mundo, los hombres son la gente del mundo, no entiende que necesitan a Dios. No entienden que necesitan a Dios. Ellos creen que están haciéndolo perfectamente, como están viviendo sus vidas en inmoralidad. Están cegados y usted y yo necesitamos persuadirlos, mostrarles qué es la verdad. Pablo le está diciendo, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y realmente cuando vemos la vida del apóstol Pablo, fue una vida de persuadir a los hombres. Pablo no desperdiciaba la más mínima oportunidad para predicar, para buscar que la gente conociera a Jesús, que pusiera su mirada en Jesús. Pablo literalmente predicaba a tiempo y fuera de tiempo. Pablo se dedicaba a esto de persuadir a los hombres realmente por todo lo que duró su ministerio hasta la muerte. Así que Pablo nos lleva a tener eso en cuenta, el temor al Señor, el entender que Dios es fuego consumidor, el entender que Dios tiene un carácter como lo tiene de perfecto, que despierta para nosotros como creyentes, pero ahora que despierta en nosotros, ¿qué deberíamos hacer para los no creyentes? Deberíamos estar constantemente pensando en persuadir a los hombres. Y Pablo continúa estos primeros 2 versículos diciendo, por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos. Y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Pablo aquí nuevamente lo que está diciendo con esto de ser manifiestos delante del Señor, ser manifiestos delante de los hombres, estaba mostrando o recordándoles nuevamente a ellos el tipo de vida que él vivía. Pablo vivía una vida totalmente sincera, transparente, una vida transparente delante de Dios. Pablo no de pronto era uno cuando estaba predicando y era otro en su vida cotidiana. No, Pablo era manifiesto delante de Dios en su sinceridad, en su manera de vivir. Y así mismo les está diciendo, así también soy manifiesto en las conciencias de ustedes. Pablo, si recuerdan, constantemente lo habían acusado de que decía cosas, pero no quería decir eso, como si él fuera un falso. Pero Pablo nuevamente les está diciendo, yo soy lo que soy por la gracia del Señor, y lo que les he hablado es lo que el Señor quería hablarles a ustedes. Y todo esto lo que provocaba en Pablo era que lo llevaba a no gloriarse ni a jactarse en las apariencias, que era muy seguramente lo que sí pasaba en aquellos que lo acusaban, en aquellos falsos apóstoles que se habían levantado en contra de él. Pablo nuevamente está diciendo, yo no soy como aquellos que sí se jactan en las apariencias, porque yo en lo que me baso es en el corazón, en lo que yo sé que el Señor mira. ¿Recuerda cuando el Señor fue a llamar a David? Que se fue Samuel, cuando el profeta Samuel fue, veía todas esos manes así macancanes que parecían reyes literal. El Señor al final les dice, ¿sí ve ese que es como más chiquito? Ese David, ese es el que yo escogí, porque yo miro el corazón más no el exterior. Asimismo les estaba diciendo Pablo, yo sé y yo me centro en lo que está en mi corazón, más no en lo que pueda aparentar. Así que ya hemos puesto nuestra mirada en que Pablo se basaba en lo que en él producía el temor al Señor, y eso mismo lo llevaba a ¿qué? A querer persuadir a los hombres. Lo segundo que vamos a ver en esta noche es que una nueva criatura ha muerto y ahora vive para Cristo. Una nueva criatura ha muerto y ahora vive para Cristo. Y esto suena como, pues obvio, ¿no? ¿Cómo una nueva criatura va a ser una nueva criatura si no ha muerto? Pero he ahí el dilema del asunto. ¿Realmente usted ha muerto? Porque ya vamos a ver qué implica el morir, que es ese proceso por el cual Cristo murió y resucitó, que es lo mismo que nos pasa a nosotros como creyentes, que morimos y resucitamos nuevamente con Él. Versículos 13 al 15. Porque si estamos locos, es para Dios, y si estamos cuerdos, es para ustedes. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿A usted alguna vez le han dicho loco? ¿Fanático?
¿Usted en qué está pensando? A Pablo le decían loco. Así que no está mal si a usted le dicen loco, obviamente en el sentido de para el Señor. ¿Y por qué está medio normal que le digan loco? Si usted se ha dado cuenta, la forma en la que Pablo vivía era totalmente opuesta a la forma en la que se vivía en esa época. Si usted se ha dado cuenta, la forma en la que el Señor nos llama a vivir en esta época es muy opuesta a la forma de la que vive el mundo. ¿A qué se refiere la palabra loco? Loco describe un comportamiento irracional. Así que es normal que una persona que cree que no está actuando de una manera racional le diga loco al otro. A Pablo le estaban diciendo loco, pero por eso Pablo dice, porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para ustedes. Mire, Pablo nuevamente nos muestra que para él es más importante lo que Dios piensa. O sea, él está haciendo su labor y si por hacer su labor a él le llaman loco, él está diciendo, pues es para Dios. Pero si por el contrario me están llamando cuerdos es para ustedes. Iba a colocar una cita de un teólogo, pero se me olvidó colocarla ahí y se las voy a leer. Dice, el apóstol les dice que si en verdad él estaba fuera de sí, que es lo que se traduce como loco, en cualquiera de sus opiniones, entonces lo estaba para Dios. Esto es por el honor y la gloria de Dios. O si estaba sobrio, era por el bien de ellos. Cualquier temperamento que tuviera era para servirle a Dios o ellos. Y a mí esto me impresionó. Cualquier temperamento que tuviera era para servirle a Dios. ¿En qué se basa su temperamento? ¿En qué se basa su manera de actuar? Y muchas veces pensamos, no, pues es que mi temperamento es la manera como el Señor me creó. Mi temperamento es ese y si el Señor me creó así peleón, pues que no, yo soy peleón y ya. Ahora, sí, nuestro temperamento es uno con el que venimos, pero ese temperamento se debe rendir a Dios. No está mal ningún temperamento. Mire, todos los temperamentos son maravillosos. Esos temperamentos que son más tranquilitos, que casi no se hacen sentir, son maravillosos. Esos comportamientos como Hillary que entra al conjunto y ya se escucha, son maravillosos. Todos los temperamentos en el Señor son maravillosos. Ahora, el problema es que nuestro temperamento normalmente, por nuestra naturaleza caída, viene con cositas y detalles feos. Por ejemplo, en mi caso, ustedes no me creerán, pero yo tengo un temperamento, en realidad yo soy tímido, en realidad yo soy, ¿cómo se llama? Introvertido. Eso de mi temperamento, antes de entregárselo a Dios, me llevaba a una extrema timidez. Yo no me podía parar frente a 3, 4 pelagatos porque me daba una pena terrible. Ahora, cuando yo llevo mi temperamento al Señor, Él hace su obra y Él muestra lo que Él realmente quiere hacer con nosotros. Así que lleve eso a pensar usted, bueno, el Señor me hizo así porque mi temperamento es como me hizo el Señor, pero ¿ese temperamento le está agradando a Dios? Y si no, lleve ese temperamento a Dios. El Señor, cuando pule nuestro temperamento, hace cosas increíbles, hace obras que usted y yo no nos podemos lograr, a veces ni siquiera imaginar. Pero entonces Pablo continúa diciendo, porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para ustedes, pues el amor de Cristo nos apremia. La verdad yo no sabía qué significaba la palabra apremia, así que busqué otras traducciones y usaba la palabra constriñe y quedé igual. Entonces, apremia y constriñe, ¿qué es? Gracias a Dios existen los diccionarios. La palabra que usa como apremia en el griego es la palabra sunehei. Esto describe una fuerza poderosa e interna que motiva o impulsa una acción. Describe una fuerza poderosa e interna que motiva o impulsa una acción. Ahora, Pablo, ¿qué dijo? Pues el amor de Cristo nos apremia. Es el amor de Cristo, esa fuerza que lo está impulsando a usted a vivir la vida que vive día a día. El amor de Cristo lo está apremiando a usted. ¿A qué me refiero? A que si su motivación es agradarlo, el amor de Cristo es el que lo va a mover a usted en todas las áreas de su vida. En todas, si es difícil. Ustedes saben que su esposo es la persona a la que le cuenta todo. He pasado ciertas cosas en mi trabajo que a veces yo le digo, uy, es que me da rabia. Pero cuando me da rabia en el trabajo, recuerdo que yo estoy allá para hacer luz. Entonces, cuando recuerdo lo que me da rabia, ¿qué
tiene más fuerza en mi interior? ¿Mi naturaleza? ¿Mi querer actuar con rabia? ¿O ese amor de Cristo que debería apremiarme? Porque entonces cuando el amor de Cristo me apremia, yo actúo con amor. Eso significa que el amor de Cristo nos apremia. Que el amor de Cristo sea lo que lo mueva, la fuerza que lo motiva a usted en todo su diario vivir. Y Pablo nos está llevando a esto. El amor de Cristo, si usted nada más, porque el amor de Cristo es una cosa increíble, es una cosa grandísima, da para hablar de mucho, pero para centrarnos en algo rápido, porque no me puedo detener solo en este punto, si usted quiere ver algo del amor de Cristo, mire su sacrificio en la cruz. Así de grande es el amor de Cristo por usted. Ahora, eso lo está motivando a usted porque ¿a qué debería llevarnos ese amor a Cristo? Nos debería llevar a negarnos a nosotros mismos, nos debería llevar a negarnos al pecado, nos debería llevar a servir a otros, nos debería llevar a hacer cualquier cosa que de pronto en nuestra naturaleza no nos gustaría hacer. Eso pasa cuando nuestra mayor motivación, lo que nos apremia, es el amor de Cristo. Negarse a uno mismo no es tarea fácil, cosa complicada. Yo creo que uno de los enemigos más fuertes es nuestra propia carne. Pero Pablo nos está diciendo, usted y yo deberíamos ser movidos por el amor de Cristo. Ahora, Pablo constantemente ha hablado de esto a diferentes iglesias. Si usted se ha dado cuenta, Pablo habla de lo que debería provocar este amor de Cristo en nuestras vidas. Por eso yo quería preguntarte a ti primero, ¿el amor de Cristo te lleva a vivir un tipo de vida como la que vive Pablo? El amor que tú tienes hacia Cristo te está llevando a vivir una vida de pronto como la que Dios quiere. No, ni siquiera pensemos solo en Pablo, sino en la que Dios quiere que tú y yo vivamos. Ahora, si no, si de pronto usted dice, oiga, como que no, déjame hacerte otra pregunta. ¿Tú has muerto? Porque la Biblia constantemente nos habla de morir. Y eso, les recuerdo, es lo que la palabra nos habla muchas veces en la Biblia acerca de lo que significa el sacrificio de Cristo en nuestras propias vidas. Y constantemente Jesús lo habló porque esto era algo muy importante. Seguramente si no estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos, no le quiero decir esto porque es algo fuerte, sino más bien que usted se evalúe, ¿realmente yo he muerto? Eso de hecho es lo que simboliza o lo que significa el bautismo realmente. Ese morir y ese resucitar nuevamente con Cristo. Ese nuevo nacimiento que si recuerdas de lo que estamos hablando hoy. Jesús se lo dijo a sus discípulos, mire lo que dice Mateo 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? También a esto mismo era lo que se refería Jesús cuando estaba hablando con Nicodemo. Juan 3:3 dice, y Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es esto mismo que Pablo le escribe a los romanos y a diferentes iglesias. Romanos 6, versículos 4 al 8. Por tanto, hemos sido sepultados con Él, con Cristo, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, léalo conmigo, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Todas estas verdades que vemos a lo largo de la Biblia apuntan a lo mismo. Es una misma verdad. Es esto mismo que significa ser una nueva criatura. Para ser una nueva criatura es necesario morir.
es necesario nacer de nuevo. Un seguidor de Cristo debe negarse a sí mismo y debe renunciar a su propia vida. ¿Sabía eso? Su vida ya no le pertenece a usted. Su vida le pertenece a Cristo. Ahora, usted sabe que Jesús siempre va un paso más allá, ¿no? Entonces, Él no solamente nos habla de lo que debería ser un verdadero creyente, de morir, sino mire lo que dice de aquellos que no renuncian a su vida. Lucas 14, del 26 al 27. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su madre e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Una persona que no se niega a sí misma, una persona que no ha muerto a su antigua naturaleza, no es realmente un discípulo de Cristo. Eso lo dijo Jesús, eso ni siquiera lo dijo Pablo. Así que realmente he muerto, realmente he nacido de nuevo. Y lo último, ya para concluir, que vamos a ver que va apoyado en esta misma idea, es que una nueva criatura ha cambiado su forma de vivir. Una nueva criatura ha cambiado su forma de vivir. Últimos dos versículos, versículos 16 y 17. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Esto pasa cuando uno es una nueva criatura. Cambia su manera de vivir. No sé si se ha dado cuenta, pero las últimas predicaciones en general de la iglesia han hablado de esto. Han hablado de madurez, han hablado de crecimiento. Todo esto son síntomas o fruto de ser un verdadero discípulo. Todo esto de lo que se ha venido predicando es una obra que no va a pasar si usted no ha muerto y usted no ha cambiado su forma de vivir. Es imposible servir a dos señores, nos dice la palabra. Pablo inicia diciendo, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. Pablo con esto, no sé si se ha dado cuenta, pero viene reforzando la misma idea que viene enseñando desde el capítulo anterior. Y es que no debemos poner nuestra mirada en lo físico, en lo pasajero, en lo que hay aquí en la tierra, sino la mirada en lo eterno. Pablo en el capítulo anterior nos llamaba a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. También nos enseñó que por fe andamos, no por vista. Y en este capítulo ya nos dijo que Sí, 2 Corintios 5:12. Para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Pablo ha venido varias veces reforzándonos la misma idea de no poner las cosas en lo eterno. Ahora, Pablo también dice, no hemos conocido a Cristo, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Esto debió a que muy seguramente, recuerden que Pablo tuvo un encuentro cara a cara con Jesús. Seguramente aquí está citando a aquellas personas que conocieron a Cristo, a Jesús, cara a cara. Ahora, tal vez a mí también se me pasó esta idea en la antigüedad y no, pues es que chévere haber conocido a Cristo. Imagínense así como todo eso que ven en The Chosen, de vivir con Cristo, de caminar con Cristo. No, pues imposible no ser el discípulo que Él quiere que uno sea, ¿no? ¿Cuál fue el fruto o qué produjo en ellos el haber conocido a Cristo físicamente? Si usted recuerda, a mí esto me parece increíble de la obra del Señor, pero aunque ellos fueron formados claramente en su carácter, ellos fueron enseñados en la doctrina, realmente lo que vemos en la vida de los discípulos, seguramente aún Pablo antes cuando era el perseguidor, cuando era Saulo, también tuvo encuentros con Jesús, pero no por encontrarse físicamente con Jesús hubo una transformación. Ahora dice Pablo que aunque lo conocieron de una manera, aunque
hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. Está hablando de una manera diferente de conocer a Cristo, que es la manera en la que usted y yo lo podemos conocer, que es la manera en la que todos los discípulos y apóstoles tuvieron que conocer a Cristo, que es una manera más allá de lo físico, que es la manera espiritual. Esa manera espiritual en la que ellos lo conocieron y usted y yo lo conocemos es una manera que cuando usted y yo morimos y es revelada en nuestra vida, causa transformación en nosotros. Aunque ellos lo habían conocido, realmente cuando lo conocieron de una manera espiritual, esto fue lo que cambió sus vidas. Mire esta cita de un teólogo llamado Morgan que dice: cuando él conoció a Cristo, Pablo, en la carne, lo consideraba el líder de una secta, el líder de un nuevo partido, una amenaza para la santa religión. Él dice que ya no lo ve de esta manera, ahora lo conoce en el Espíritu por el Espíritu. Esta es la manera en la que Cristo realmente fue revelado a ellos y fue una manera no física sino más espiritual. Y el último versículo, ya para ir finalizando, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. El resultado de conocer a Cristo de una manera espiritual, como usted y yo lo hemos conocido, es que somos cambiados. Usted, no sé, pero normalmente cuando uno ya es nueva criatura, a veces recuerda algunas cosas de su antigua vida. Y cuando usted recuerda algunas cosas de su antigua vida, usted dice: en verdad que el Señor me ha cambiado. Yo les contaba hace poco que me reuní con mis amigos del colegio y cuando empezaron a hablar lo que hacíamos en el colegio, a mí me dio una vergüenza. Miren, en verdad yo me puse rojo y yo era como: ay, sí, qué chistosos nosotros, ¿no? Porque me daba vergüenza lo que era mi vida antes de Cristo. Usted ve su antigua vida como algo de pronto vergonzoso, como una etapa que usted dijo: uy, Señor, qué feo haber hecho esas cosas. O de pronto usted ve su antigua vida como: ay, es que yo antes la pasaba más bueno. Porque si es así, de pronto usted no ha nacido de nuevo. Cuando usted nace de nuevo, logra ver su vida antigua como una vida miserable. Mire, Pablo, con todo lo que él era como persona antes de Cristo, cuando él compara su vida, él dice que la estima como por basura. Esto era nuestra vida antes de Cristo. Pablo dice: las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Ahora, ¿para quién es esta afirmación de que las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas? Para aquellos que están en Cristo. Los que no están en Cristo están en su misma vieja naturaleza. Esta afirmación es solo para aquellos que están en Cristo, no para los que están centrados en sí mismos, no para los que están centrados en una religión o no en los que están centrados en cualquier cosa que no sea Cristo. Recuerda lo que nos estaba hablando Pablo en este mismo capítulo de que nuestra mayor, se me gusta mucho cómo lo dice, pero con nueve perfumos del cuerpo, ambicionamos agradar al Señor. Este es realmente lo que anhela una persona que ha sido hecha nueva. ¿Usted está anhelando vivir para usted mismo? Porque eso no es lo que produce un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Pablo aquí también nos está enseñando un gran principio, ya voy a acabar, que es el principio de la regeneración. Y este principio de la regeneración, es que no tengo reloj. Este principio de la regeneración lo que nos habla es que Cristo cambia a aquellos que vienen a Él por la fe. Este principio es muy importante. El principio de la regeneración. Usted y yo hemos sido cambiados. Ahora, para darles una pequeña luz y que no nos vayamos un poco tristes pensando: ¿será que no soy nueva criatura? Esto que pasa cuando nacemos de nuevo es algo que pasa una única vez, pero que es todo un proceso. Entonces yo un día nazco y ahora estoy en el proceso de esa vida nueva de ser más como Cristo. ¿Por qué le digo que esto debe traer paz a su
corazón, porque no quiere decir que todo aquel que haya nacido de nuevo debería ser perfecto, porque usted y yo que hemos leído la palabra sabemos que justo no hay ni aun uno. No hay nadie que pueda ser perfecto mientras esté en esto, mientras su cuerpo no sea cambiado, mientras su cuerpo no sea glorificado. Más sin embargo, sí hay un cambio, ese nuevo nacimiento que implica. Eso quiere decir que usted y yo no solamente cuando somos salvos somos perdonados, sino que también somos transformados en una nueva criatura. Somos cambiados y estamos siendo cambiados. ¿Se da cuenta usted de hecho hoy que ya lleva un camino en el Señor? Le aseguro que aún identifica cosas en usted que necesitan ser cambiadas. Mi esposa me hace caer en cuenta de muchas cosas en mí que necesitan ser cambiadas. Muchas cosas. Y ya para finalizar, Efesios 4, 22 al 24. Que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente, y se vistan de un nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Esto resume lo que es ser un nuevo hombre. Esto resume lo que es ser una nueva criatura. Usted debe despojarse de ese viejo hombre que no hace cosa más que llevarlo hacia el pecado, que lo lleva a caer en la tentación, que le pone deseos engañosos. Usted debe ser renovado en su mente para ser cada día más como Cristo, a la semejanza de Dios. Para finalizar, como conclusión, todo aquel que sigue a Cristo, escuche bien esto, si puede anótelo. Todo aquel que sigue a Cristo es hecho una nueva criatura por Él a través de su muerte y resurrección. Todo aquel que sigue a Cristo es hecho una nueva criatura por Él a través de su muerte y resurrección. Esta obra se verá reflejada en nuestras vidas en la medida que nos neguemos a nosotros mismos y vivamos para Él. Todo aquel que sigue a Cristo es hecho una nueva criatura por Él a través de su muerte y resurrección. Esta obra se verá reflejada en nuestras vidas en la medida que nos neguemos a nosotros mismos y vivamos para Él. ¿Usted quiere vivir la vida de una nueva criatura? Conózcalo y niéguese a usted mismo para seguirlo a Él.